Muy buenas tardes, estimados participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. El día de hoy les voy a presentar un tema muy importante para el personal de salud, especialmente para el personal de enfermería. Tenemos como invitado al licenciado especialista Ronnie Rivero Soto, que labora en el servicio de neuropediatría en nuestra institución. Él les pondrá un tema, como les dije, muy importante e interesante. Atención a pacientes con meningitis tuberculosa en pediatría. Queda con ustedes el licenciado Riveros. Puede empezar, licenciado. Un poquito más alto, Ya. por favor. Un poquito más alto, más volumen. Ok, se me escucha. Sí, Buen sí. día para empezar con todos ustedes, los poquitos que estamos y los que se añaden en el transcurso de la hora. La hora es la hora y debemos continuar. En esta Bien, oportunidad licenciado. les brindo la información acerca de la meningitis tuberculosa desde el punto de vista de enfermería. Veamos, tenemos un cuadro sobre la estadística que se da a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud nos dice que en el marco de la meningitis y sobre los tipos, la meningitis tuberculosa es una de las enfermedades con más causa de mortalidad a nivel mundial. Estamos hablando de que 426.000 niños menores de 5 años y llegando a generar una muerte de 85.000, es un alto porcentaje, un 75% de los casos de meningitis bacterianas que se observan en menores de 15 años, siendo la mortalidad de 5 al 10%. Significa que dentro de los niños, cuando se enferman con meningitis bacteriana o simplemente quedan con un problema secuelar o llegan a la fatídica, a la fatídica opción de la muerte, ¿no? La Organización Mundial de la Salud también nos dicta que se conoce que hasta un 60% han desarrollado la enfermedad y llegan a tener secuelas neurológicas, más en el punto de la agudeza visual y el retardo mental. Las personas que los niños en su mayoría son vacunados con la vacuna BCG, que es una de las formas de prevenir esta enfermedad. Esta vacuna se inocula hasta menores de 28 días de recién nacido. Pero la vacuna como tal tiene una tasa de eficacia de un 69%, nos protege básicamente de la enfermedad más peligrosa de la tuberculosis, que es la tuberculosis miliar y la tuberculosis de tipo meningocócica, en este caso la meningitis tuberculosa. Y pues en Perú los casos llegan a tener hasta un 4% alrededor de los niños con tuberculosis. Decimos que, bueno, yo lo digo que la meningitis tuberculosa es una enfermedad tercermundista, porque en los casos que se dan más, en su mayoría son en África, en Asia y en Sudamérica. No tanto así en Europa, países ya desarrollados, que la pobreza no llega, la pobreza y la pobreza extrema no llegan a ser un alto índice de habitantes. Y esto hace que, pues, al bajar las defensas, los niños se contagien de meningitis tuberculosa. Y pues es que hasta los 12 años los niños no llegan a tener una inmunidad activa. Bueno, sí que la tienen, pero también tienen una inmunidad pasiva, sobre todo los niños menores de 2 años que tienen lactancia materna, pues, reciben ahí, es una inmunidad pasiva en la leche materna. Y esto hace que pues, se puedan contagiar, que pueda diseminar el, el bacilo de Koch del pulmón de forma hemática a llegar a diseminarse hasta el cerebro y pues llegar a las capas meninges, donde genera una inflamación, un exudado y finalmente pues ocasiona muchos problemas que vamos a ver en estos momentos. Este es un cuadro de casos de meningitis en el servicio de neuropediatría. Pues como ya saben, yo soy enfermero del servicio de neuropediatría y a lo largo de los años tenemos casos de meningitis. La meningitis, hay variedad de tipos de meningitis.
desde meningitis por hongo, meningitis por corrosión, por insecticidas que llegan a inflamar las capas meningias, y los casos de meningitis tuberculosa. Por año tenemos un promedio de cinco pacientes que cursan con el cuadro de meningitis tuberculosa. En total, en estos 6 años, hasta el 2022, pues hasta el mes pasado, hasta el mes antepasado hubieron 31 casos. Estamos hablando ya cerca de un 4% de casos y un fallecido. Estamos hablando de un 4% aproximado de fallecimientos en estos 6 años. El mes pasado, por ejemplo, no hubo ni un caso de meningitis tuberculosa. Sí que hubo casos de meningitis, pero no necesariamente la tuberculosa. Seguimos avanzando. Bueno, acá tenemos consideraciones históricas. Antes se le llamaba mucho a la tuberculosis hidropesia cerebral por el médico que lo descubrió, Sir Robert White, en 1768. ¿Por qué le llamaban hidropesia cerebral? Por el acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Esa era la denominación que todavía se sigue utilizando, empleando este término para referirse a la meningitis tuberculosa, porque es generalmente lo que llega a pasar como desencadenante para que haya muchos problemas secuelares, porque la meningitis tuberculosa puede llevarse como tratamiento médico, pero también puede llevarse como tratamiento de intervención quirúrgica. Pues básicamente la intervención quirúrgica es cuando estamos hablando de hidrocefalias. En apariencia epidémica es un fenómeno relativamente reciente. El primer brote importante que se registró tuvo lugar en Ginebra en 1805. Acá tenemos las capas meningias, pues les menciono las leptomeninges, aunque son conceptos básicos. La dura madre, que es la capa meningia más externa, la aracnoides, que está en medio, y la pía madre, que está más pegada al cerebro. Las capas meningias son membranas que ayudan a proteger el cerebro de lesiones o golpes. Encima de ellos hay espacios, ¿no? Entre ellos, perdón, hay espacios. Entre la dura madre y la pía madre hay un espacio llamado espacio subdural. En este espacio recorren muchos vasos sanguíneos que nutren al cerebro. El espacio subaracnoideo, que creo yo es el espacio más principal, porque allí, a través de los ventrículos, fluye el líquido cefalorraquídeo, que es el responsable directo de amortiguar los golpes y los movimientos del cráneo. Y finalmente el espacio epidural, que abarca desde el cerebro hasta la médula vertebral. Los tipos de meningitis: meningitis bacteriana, meningitis micótica, meningitis parasitaria amebiana y meningitis no infecciosa. En este caso estamos hablando de una meningitis bacteriana, la tuberculosis específicamente. Los síntomas de la meningitis: tenemos la tríada de la meningitis. Cuando tenemos un paciente que nos llega al servicio de neuropediatría, inicialmente no llegan con fiebre, no llegan con rigidez de nuca, usualmente llegan irritables, cambia el comportamiento y las madres por eso lo traen. Existen estadios en la meningitis tuberculosa. En el primer estadio los niños no hay problema neurológico, ellos están un poco irritables, fuera del rango normal que usualmente estaban, y los niños las madres la traen al hospital por ese comportamiento inadecuado. En el segundo estadio ya vemos que hay parte del niño está con más sueño, hay incluso fiebre, y en ese rango también llegan al hospital, pero ya en el tercer rango, en el estadio comatoso, es difícil ver que llegan al hospital. Enhorabuena, porque ya llegando a ese rango ya estamos con una gran probabilidad de muerte o secuela. Tenemos entonces que reconocer que para que
vemos un niño, reconoce fiebre, cefalea, rigidez nunca, y hay una triada de meningitis. Si hay rigidez de cuello, somnolencia, dolores articulares, erupciones, dolor de cabeza, temblores, fotofobia, estamos hablando de meningitis, pero no podemos especificar si es una meningitis tuberculosa o una meningitis por hongo, porque, porque diagnosticar la meningitis tuberculosa es muy complejo, porque primero se tiene que hacer una evaluación de una historia clínica bien hecha para recién pedir exámenes que nos puedan diagnosticar el tipo de meningitis, que lo vamos a ver más adelante, cuál es el examen de elección, pero de pronto lo primero que realizan es una placa de tórax y una tomografía cerebral sin contraste para evaluar si no hay, si no hay tumores o líquido en exceso que están en la masa cerebral que pueda generar dichos síntomas. Los signos meningios, que pues el Kerning y el brucitis, que son los más conocidos, elevamos levantamos la pierna del niño, la extendemos y flexionamos la rodilla, y pues el niño de manera automática va a levantar la otra rodilla. En el caso de Bruczynski levantamos la cabeza y mejor dicho, en el Kerning levantamos la rodilla y el niño normalmente siente dolor, que pues no es lo usual. Y en el Bruczynski flexionamos las rodillas y el niño levanta la cabeza. En los dos casos siempre hay rigidez de nuca, que es un signo característico de la meningitis. Manifestaciones clínicas, la triada de Cushing y la triada de síndrome de hipertensión endocraniana. Bueno, nuestro problema más usual en el servicio es tener niños con hipertensión endocraniana. ¿Cómo podemos diferenciar a los lactantes de los adolescentes que tengan hipertensión endocraniana? ¿O cómo podemos identificar un lactante que tenga hipertensión endocraniana? Lo usual es que podamos palpar con nuestras propias manos la fontanela. De esta manera podemos identificar si hay una presión adentro, porque la fontanela es que ya no está en su cauce normal, se eleva un poco, se inflama, y eso nos puede indicar a nosotros, junto con otros signos, con otros síntomas y signos más, que pueda tener una hipertensión endocraniana. En este caso, irritabilidad, que es básico en los lactantes. Pero ya en los más grandecitos sí nos refieren cefalea, hay vómitos y vemos edema de papila. Entonces sus ojos están bien rojos y pues ahí podemos identificar que hay una hipertensión endocraniana. ¿Y qué hacemos cuando hay una hipertensión endocraniana? Lo usual es que el médico neurólogo lo llevemos a la sala de tópico donde tenemos un servicio adaptado y haga una evacuación del líquido cefalorraquídeo bajo una punción lumbar. Hace la punción lumbar, hace la medición, que en el caso de los niños es de 9 a 21 centímetros de agua. Entonces lo mide como una regla nomás, hace la punción lumbar, conectamos con un equipo de venoclisis y simplemente hace la medición hasta donde ponemos la cinta, y de esta manera podemos identificar si viene presión endocraniana. Si hay esta presión y va arriba de 21, entonces lo restante simplemente se elimina. O si se requiere, si no se ha sacado todavía, pues se lleva al laboratorio. Y vemos más adelante. Vamos a ver. Bueno, aunque es más que obvio que causa la meningitis tuberculosa, lo causa el Mycobacterium tuberculoso. La bacteria la bacteria que ingresa en los pulmones, pues se disemina de manera hematoencefálica y genera el exudado ya en las masas, en las capas meningias. Y este exudado es el que recién genera los signos y síntomas que puedan tener nuestros pacientes. Es la única manera, o sea, decimos que nuestro paciente tiene meningitis tuberculosa ya como diagnóstico definido, y
probablemente, no, bueno, de la única manera que se debió haber contagiado es por vía respiratoria, o sea, uno tose, bota las partículas de la saliva, el otro lo inhala y pues ya se contagió. Y tenemos que en nuestro servicio de neuropediatría, si han llegado a ir, todos, hay mamparas grandotas, hace frío, está bien ventilado, justamente por eso, porque los pacientes en algún momento pues pueden contagiar, pero hay una salvedad, y es que el riesgo de contagio de niño a adulto es muy raro, es muy vago. ¿Por qué? Porque los niños no se contagian con otros niños. Los niños se contagian por los adultos. Mira, valga decir que los adultos normalmente que tienen tuberculosis pulmonar pueden contagiar, pero los niños, sus secreciones tienen muy pocos gérmenes y eso hace que sea difícil que un niño pueda contagiar a un adulto, pero no es imposible. Por eso es que estamos siempre precavidos con una enfermedad tal cual como la tuberculosis meningia. ¿Y cómo se manifiesta esta tuberculosis? Con cambios del humor, cambios en el sueño, dolores de cabeza intenso, los vómitos, la fiebre muy característica y rigidez de nuca. Ahí cuando le hacen la punción lumbar y lo llevan al cultivo rápido, porque hay otro tipo de cultivo específico para tuberculosis, pero cuando le llevan al cultivo del líquido cefalorraquídeo o el citoquímico, entre el caso, lo primero que vemos es la glucosa que ha disminuido, las proteínas que han aumentado. Y al inicio, cuando se hace la extracción de líquido cefalorraquídeo en la punción lumbar, el líquido tiene una característica clara, no es que sea turbia. ¿Cuándo es turbia? Cuando van pasando más los días. Mientras van pasando más los días, llega a ser turbia. Que cuando viene un paciente con características y signos de una meningitis, se trata, aunque no lo sea, como una meningitis tuberculosa. ¿Qué me quiere decir? Que, o sea, llega un paciente y tiene meningitis de otro tipo con hongos y ya lo estás tratando con tratamiento específico, pues básicamente sí, hasta que no se compruebe que no sea una tuberculosis, una meningitis tuberculosa. Porque de no hacerlo así, pasan los días y el riesgo secuelar es mucho mayor. Lo primero que pierden es la vista. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión intracraneana por líquido cefalorraquídeo hace que presione el nervio óptico y esto pues hace que simplemente pierda la vista y esto es irreversible, ya no la va a recuperar. Siempre que llegan al hospital tipos de pacientes con meningitis, su interconsulta para oftalmología, para que le haga su fondo de ojo y de esta manera poder ver si el paciente está sufriendo de agudeza visual, si está perdiendo la vista gradualmente. Veamos. El diagnóstico. Al diagnóstico se debe realizar PPD. Es básico el PPD en los niños. Pero el PPD no nos va a indicar que tiene o no tiene meningitis tuberculosa. Simplemente nos va a decir si algún día tuvo o probablemente haya infectado. Eso es lo único que te va a decir si hay infección. Porque tenemos que diferenciar básicamente si hay una infección o una enfermedad. La infección, casi todo el personal de enfermería probablemente lo tiene. Pero no llegamos a hacer la enfermedad porque estamos con los anticuerpos bien fuertes y nuestros macrófagos han encapuchado a los bacilos para que de esta manera no puedan diseminarse y proliferarse en nuestro sistema límbico. Los análisis de líquido cefalorraquídeo, en primera instancia la bioquímica, el citoquímico, y ya de manera gradual siempre su tomografía, su placa radiográfica de tórax, porque es el primer indicio donde nos dicen que probablemente estamos hablando de una meningitis tuberculosa, y nuestro gold estándar va a ser el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Pero el cultivo es un examen
que de manera específica demora entre 3 a 8 semanas. No estamos hablando del cultivo bacteriológico que en el hospital lo entregan en 3 días, sino un cultivo específico para la meningitis tuberculosa que sí nos va a dar con certeza si estamos hablando frente a este cuadro como diagnóstico, pero demora mucho. Entonces, lo toman, pero lo primero son los otros exámenes para detectar cuanto antes un tratamiento adecuado. Bueno, acá tenemos un cuadro que nos dice en el examen físico, la meningitis es de color incoloro, límpico, lo que les había comentado, la glucosa disminuye, las proteínas aumentadas, hay pleocitosis leve, bueno, el recuento de celular de leucocitos está leve nomás, nada más, y sigamos adelante. Bien, la resonancia magnética es la técnica de elección por su mayor sensibilidad, mucho más allá que la tomografía. Sin embargo, lo primero que se toma es la tomografía para ver justamente la presión intracraniana que puede haber y resolverla cuanto antes. Eh, y ecografía transfrontal en los más pequeñitos. Vamos a ver. ¿Cómo se trata la meningitis tuberculosa? El tratamiento total dura 1 año, a diferencia de la tuberculosis pulmonar. Las primeras 2 meses van a estar isoniazida, rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Eso es más que fijo, pero en el caso del etambutol se puede llegar a valorar si es necesario o no, porque puede cambiarse con una streptomicina, porque el etambutol podría generar una neuritis óptica en el caso si el paciente ya tiene problemas en esto, pues simplemente se le rota de medicamento. Y ya en la segunda fase de los 10 meses, isoniazida y rifampicina todos los días. Son 250 así que tiene que tomar el niño. ¿Cuáles son los efectos secundarios y complicaciones de la meningitis tuberculosa? Diría yo que la complicación más fuerte es la hidrocefalia. Ahora sí que en el estadio 3 pues hasta incluso en el 12 ya los pacientes me están convulsionando. Hay pérdida de la audición también a veces. Puede aumentar la presión intracraniana, que ya lo hemos repetido, que es entre 9 a 21 centímetros de agua, que puede provocar un daño celular permanente e irreversible. Ahora, cuando ingresa el bacilo de manera hematoencefálica, se esparce por el líquido cefalorraquídeo, pero si no llega a tener un exudado, todavía el paciente está infectado, está haciendo la enfermedad poco a poco, pero no se ve de manera sintomatológica algo que me puede indicar que tiene meningitis tuberculosa. Poco a poco va cambiando. Lo primero que tenemos que evaluar en el caso de los padres es su comportamiento, porque nos llegan al hospital y los enfermeros decimos, bueno, es un niño malcriado, no hace caso. Y no siempre es así. Estamos todo el personal de enfermería que trabaja en neuropediatría y tenemos niños que están con irritabilidad y no hacen caso y están en un problema constante de discusión. Y en el caso de los pequeñitos, más lactantes están llorando, pues tenemos que estar así con los ojos bien abiertos porque ya estamos hablando de un cuadro de meningitis. Y hoy lo corroboramos mucho con las madres, porque algunas madres son como que muy receptivas y tolerantes y te dicen, sí, mi hijito no era así. Y otras los castigan más todavía de lo que es de la cuenta. Y tenemos que decirle pues que no, que estamos con un tipo de patología que tu niñito está cursando y que tenemos que tratarlo. En algunos casos hay hasta, que son raros, que son raros ver los casos de que se vuelven violentos, mucho más en adolescentes que en, que en niñitos, que en preescolares. Mucho más lo vemos en adolescentes. A ver.
¿Cómo se previene la meningitis tuberculosa? Se previene por la vacuna. La vacuna BCG, aunque no tenga una tasa alta de eficacia contra la meningitis tuberculosa, pues sí que es mejor estar prevenido que lamentar. Entonces, a todos los niños con su vacunita y pues a tratar en lo personal, yo que voy a ser padre, hasta no completar las vacunas, tratar de no exponerlos mucho a personas adultas, sobre todo los que están tosiendo mucho, porque están con una inmunidad todavía pasiva, no están fuertes inmunológicamente hablando, entonces tenemos que evitar de tener contacto con muchas personas adultas que por ahí uno puede toser y ya podría contagiar de alguna u otra enfermedad que los niños, por eso tenemos trabajando en un hospital de niños que lo comparamos con un adulto, con un hospital de adultos y vemos que tenemos mucho menos contaminación que hablando de un adulto. La higiene es básica, el lavado de manos es importantísimo y cubrirse la nariz y la boca ahora que estamos con las mascarillas al entrar en la sala para no exponernos nosotros y exponerlo más al paciente de que pueda tener una infección cruzada. En, en el caso de los lactantes y los niños, la tasa de mortalidad es muy alta, pero ya va, conforme va creciendo y sobre todo pasando los 12 años, y ya como que no tiene tanta tasa de letalidad alta. Si contamos bien, en esa estadística última que vimos hace 6 años en el servicio de neuropediatría, hemos tenido a un niñito que ha fallecido y mucho antes también hemos tenido otros, que son muy pocos la verdad, pero ¿qué pasa? Y hablando de estadística, el rango a nivel nacional, pues sí cuenta que uno es mucho porque va acumulando en cada hospital uno que otro y va pasando el 4% o hasta el 10% a nivel de todas las tuberculosis que pueda haber en el país de Perú. Todavía estamos en vías de subdesarrollo, todavía hay pobreza y eso hace que las personas coman inadecuadamente y esto genera una baja defensa y que se puedan contagiar con tuberculosis y puedan contagiar a los más pequeñitos. Y acá ya tratamos de cuadros de diagnósticos de enfermería. La hipertermia en su segundo estadio de meningitis tuberculosa, pues es algo que lo tenemos bien claro relacionado por un cuadro de infección. Entonces, lo único que hacemos es primero salvaguardar mediante tratamientos físicos y luego ya con tratamiento antipirético indicado por el médico, que siempre lo ponen con un condicional para regular la temperatura. Porque de subirlo poco más hasta suben a los 38.5 y los niños con meningitis ya están convulsionando. El dolor agudo es algo que es muy típico de encontrar en la meningitis, sobre todo por la rigidez de nuca que genera mucha tensión muscular y esto genera dolor, y junto con el dolor de cabeza por la posible presión intracraniana que puede tener. Entonces, a veces en su fase inicial le dan el analgésico que está indicado, pero pueden enmascarar el cuadro. Entonces, siempre tenemos que tener una buena comunicación con el médico tratante para que nos puedan ellos y nosotros también evaluar, porque nosotros estamos en primer contacto con los niños y tenemos que ver que no enmascaremos un cuadro de presión intracraneana, porque le damos el analgésico, se le pasa el dolor, pero la complicación más terrible que puede haber de enmascarar un cuadro es que el paciente se me enclave. Como hay mucha presión intracraneana, que hace este líquido cefalorraquídeo? Empuja las masas cerebrales y puede llegar a haber una obstrucción, una obstrucción, toda la masa cerebral, masa encefálica se torna de manera gravital hacia
conducto vertebral y pues hay obstrucción y eso genera un derrame cerebral también y mi paciente llega a tener coma o a morir. Entonces tenemos que valorar bien antes de dar un analgésico a nuestro paciente para no enmascarar un cuadro de una hipertensión endocrinal. Ahora, los niños más grandes, pues también tenemos que darles un apoyo emocional, porque no siempre consideramos los analgésicos. Los analgésicos, bajo una escala de valoración numérica o facial, la vamos a usar para determinar si el paciente requiere siempre sí un analgésico o simplemente incluso el apoyo de confort y comodidad al paciente puede aliviar mucho las molestias que puede tener en el momento. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz. Es el diagnóstico que más colocamos en nuestros pacientitos, que algunos y que llegan bien, son eutróficos y que vienen caminando y están tranquilos. Entonces le ponemos este diagnóstico por el cuadro de diagnóstico médico que tienen, porque en algún momento u otro el niño está bien y de la noche a la mañana que me duele la cabeza, que me hace la fiebre y esto puede generar que haya una obstrucción de oxigenación hacia los tejidos cerebrales y puede haber hipoxias y una hipoxemia. Entonces no hay una buena irrigación sanguínea y ya saben que las primeras células que mueren en el cuerpo humano son las neuronas. Entonces tenemos por esto este diagnóstico que es muy común en este tipo de pacientes que hablando de riesgos, hablamos de perfusión tisular cerebral ineficaz. ¿Qué va a ser nuestros cuidados? O sea, me viene un paciente ya de emergencia, me dicen, va a llegarte un paciente con meningitis, entonces lo primero que tienes que tener es tu humidificador en tu sala para estar siempre precavido antes de que pase de estar correteando. Entonces tenemos que tener nuestro humidificador, nuestra cánula binasal o mascarilla de respiración, dependiendo de la edad y dependiendo del momento también, nuestro balón de oxígeno bien lleno y para poder, en el caso de neuropediatría no tenemos los empotrados, así que usamos los balones. Y es tener siempre los ojos bien atentos ante alguna alarma que pueda ocurrir. Y finalmente tenemos un riesgo de infección relacionado a procedimientos invasivos. Esto básicamente porque todos los pacientes vienen con una vía periférica y en el caso específico en el servicio de neuropediatría que se realizan muchas punciones lumbares, pues después de una punción lumbar al paciente lo dejamos que no se mueva, que esté bien quietecito en algunos casos de posición de cúbito lateral para que no haya mucha presión en la columna. Y en otras ocasiones sí que lo dejamos en decúbito dorsal que descanse, pero sin mucho movimiento para que no haya mucho dolor y con su analgésico a horario o en condición si lo requiere para que no tampoco le duela mucho más adelante, ¿no? Entonces disminuimos de esta manera el dolor. Y pues doy por concluido mi pequeña exposición. Espero haber compartido la experiencia que he pasado en el servicio de neuropediatría con ustedes y hasta una siguiente nueva. Gracias. Muy bien, licenciado. Nos han llegado algunas preguntitas que le voy a transmitir. Con diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿se resuelve la meningitis en su totalidad después de un año de tratamiento? ¿Me escuchó? Licenciada, no se lo escucha. Ya. Dice, con diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿se resuelve la meningitis en su totalidad después de un año de tratamiento? ¿Me escuchó?
Licenciado, ¿no me escucha? Licenciado, ¿me escucha? A ver. ¿Tiene activado su micrófono? ¿Me escucha, licenciado? Ahora sí la escucho. Bien, licenciado. Nos ha llegado una pregunta. Con diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿se resuelve la meningitis en su totalidad después de un año de tratamiento? Bien, todo depende. ¿Depende de qué? Sí, claro. Depende de la edad del paciente y depende también del mismo paciente en realidad. Mira, si tú tienes menos de 12 años, la probabilidad secular que tengas es mucho mayor que a un paciente mayor a 12 años por la inmunidad activa que pueda tener. Luego, depende también de... me dijo si tiene un diagnóstico oportuno. Oportuno, tratamiento oportuno y recibe un año de tratamiento. Se remite en su totalidad. Depende. La estadística nos dice que a veces sí y a veces no. En la mayoría, si hablamos de porcentajes, un 30%, que bien lo dice la literatura, pueda que tengas, o hasta incluso un poco más, llega a tener complicaciones. No todos los niños salen con así libres sin nada. La mayoría sí que llega a tener secuelas. Ahora, en mi experiencia propia, en el servicio de neuropediatría, sí que hemos tenido pacientes que se van, en su mayoría, de los que he tratado, con secuelas. Porque muy poquitos llegan así de la noche a la mañana y por cambios de comportamiento de su hijo y lo tratan. La mayoría llega porque ya convulsionó o ya tuvo fiebre y recién se llega a hacer el tratamiento. Ahora que si usted me dice que si el paciente tiene 13 años o 14 años y llegan a hacer el diagnóstico oportuno y llega al tratamiento del año completo, lo más probable es que no tenga secuelas. Si el paciente tiene menor a 12 años y lleva el tratamiento completo y le dieron un diagnóstico oportuno, todo va a depender del mismo paciente y de las ganas que pueda tener, la inmunidad activa, su peso, su talla, su nutrición, su alimentación que tenga en casa es muy importante, y las relaciones que puede haber tenido con otros pacientes, porque si el paciente mismo está con nosotros, la madre también tiene que llevar tratamiento, porque la madre probablemente tenga la tuberculosis pulmonar y tenemos que estar atentos a ello, porque no podemos dejar a la madre con tuberculosis junto con el niño que está recibiendo tratamiento si esta mamá no me lleva a tratamiento. Entonces, todo va a depender de muchos factores en el cual pueda decir yo si este niño va a tener secuelas a pesar de que haya recibido un tratamiento oportuno y a pesar de que haya recibido un diagnóstico oportuno. Y pues así. ¿No considera que el tratamiento debe ser para todo el grupo familiar? Lo es. Cuando hablamos de un paciente de meningitis tuberculosa, hay mucha comunicación con el programa de PCT, porque lo que hacemos es la mamá tiene que traernos los resultados de su prueba de baciloscopía, que también lo hacemos al paciente cuando llega, pero que las mamás directamente, los que viven en casa, no lo hacemos con los tíos, no lo hacemos con los abuelos que no viven en casa, lo hacemos con el papá y la hermana o las personas que están viviendo en casa, que traigan su resultado de baciloscopía, y solamente el familiar directo que está sin patología o que ya no está en enfermedad, pasado sus meses de tratamiento, su mes de tratamiento de programas de TBC, porque pasado el mes ya como que no contagia, ¿no? Entonces, pasado el mes de tratamiento pueden quedarse. Si no, pues no. Bien, licenciado. ¿Cuáles son los efectos secundarios
se manifiestan con mayor frecuencia en los niños que reciben tratamiento de tuberculosis? Bien, un niño que está recibiendo tratamiento aún sigue teniendo síntomas, aunque ya es mucho menos, ¿ah? Porque tenemos allí a los pacientes con meningitis tuberculosa que se quedan meses, no se quedan días, entonces lo tenemos en contacto directo y sabemos que nos presentan. La mayoría, ahora que yo he visto, ha presentado cefalea, pero es en corto plazo. Ya al mes de tratamiento, ya como que no sienten muchas complicaciones. Náuseas y vómitos sí he visto, pero es por la rifampicina que como que sí sabe feo y eso le hace generar un náuseas y algunos ni lo quieren tomar y tenemos que obligarlos a que tomen el medicamento. Pero luego ya de un tratamiento llevado mayor a un mes y con una intervención adecuada para que no tenga una hipertensión craniana, sí que no llegamos a ver muchas complicaciones en relación a los signos y síntomas del paciente. Bien, licenciado. Ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, licenciado, por su participación en las telecapacitaciones que brinda la Unidad de la Salud del Instituto Nacional de Salud del Niño, que va a ir en bien del personal de salud y por ende en bien de los niños. Felicitaciones por su exposición en la que nos ha hecho partícipes de sus conocimientos y experiencia. Por favor, ¿qué recomendaciones o conclusiones finales daría al público presente? Bien, al público, al personal de enfermería, básicamente que si me llega mi paciente a mi servicio con una meningitis que todavía está por descartar tuberculosa, pues yo estoy imaginando ya directamente que estoy hablando con un paciente con meningitis tuberculosa. Debo pensar siempre lo peor antes de que esté tranquilito. Segundo, que en muchos servicios hay el padre acompañante, entonces para que el familiar directamente se puede quedar, o la mamá, o la tía, o la persona que es cuidadora del niño, debe tener su resultado de prueba de osciloscopía negativo, o en tal caso su comprobante de que ya está recibiendo un tratamiento mayor a un mes. Si no, no. Entonces, el otro cuidado que tenemos que hacer y que les había mencionado es tener preparado nuestro espacio listo para recibir un paciente con meningitis. Oxigenación, humidificador, tu cánula binasal, tienes que hacer una valoración rápida del paciente que me llega, si es lactante, evaluar las fontanelas, si es ya más grandecito, un preescolar, entonces estamos revisando la vía periférica de inmediato, el comportamiento de nuestro niño y también si no enmascarar el cuadro como lo he enmascarado de los dolores que pueda tener el niño, porque podemos hablar de un cuadro de hipertensión endocrinal. Entonces tenemos que revisarlo esto muy bien. Y las pruebas iniciales que los médicos hacen, la prueba de Brusinski y de rigidez de nuca, otro signo que decir, rigidez de nuca, ya estamos hablando de una meningitis. Pero eso es básicamente, a priori, los primeros cuidados de enfermería que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, licenciado. Gracias. Gracias también al personal que se conectó con nosotros. Les recuerdo que este y todos los temas que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Mañana les esperamos con otro interesante tema a la misma hora. Muy buenas tardes a todos.